análistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8:06 en el territorio continental ecuatoriano. La bienvenida al asambleísta Fernando Villavicencio, periodista que ha denunciado no ahora, no ayer, sino durante tanto tiempo, tantos años, casos que lastimosamente demoran su procesamiento, y justicia que tarda no es justicia. Ha puesto en escena y ha presentado ya personalmente en la Fiscalía General otro de los escándalos del correísmo, el caso de PetroChina. Primero explíquenos en qué consiste, refresquémosle al país este caso de PetroChina y qué debiera ocurrir. Buen día. Miguel, buen día. Primero, tras de escuchar este panel sobre esta estructura delictiva, político-delictiva que nos gobierna, en particular en la Asamblea, a los ecuatorianos les resultará medio complicado decir, ¿cómo es eso que mientras está hablando que esta Asamblea conspira, esta Asamblea da las espaldas a los grandes temas, no aprueba proyectos de ley de inversiones, se hace la pendeja frente al tema laboral, frente a leyes urgentes? Hay un grupo de legisladores como que se ponen tapones en los oídos y hacen su trabajo. Y yo quiero reivindicar este trabajo de la mayoría de la Comisión de Fiscalización, que pese a ese ambiente de conspiración que existe en la Asamblea Nacional, hay voluntades, hay legisladores valientes, honestos, que intentamos y devengamos nuestro sueldo de forma honrada y decente. Y es la Comisión de Fiscalización. Para eso me eligieron y estoy aquí jugándomelas, porque no es un tema fácil. Acabamos de aprobar un nuevo gran caso, un caso viejo, tú lo conoces, Miguel, el país lo conoce, el país que ha seguido. Fue trabajado en los escritorios, en las plumas, en las calles, en los espacios de investigación del periodismo de este país y a nivel internacional. El caso conocido como PetroChina también está siendo investigado por cortes internacionales, en particular por la Corte de Nueva York, una de las cortes más prestigiadas del mundo, diría yo. Y aquí en el país acabamos de presentar por primera vez un expediente completo, integral, de más de una década de vigencia de estos contratos lesivos y de más de una década de investigación, porque no es un tema nuevo, es un tema que está 4 años en un escritorio fiscal, 4 años en la Fiscalía General del Estado, y no hay fuerza humana ni celestial que active y que sacuda y que dé el siguiente paso. Y ahora ya no hay excusas, Miguel. La información que acabamos de entregar a la Fiscalía General del Estado, a más de 10 instituciones del Ecuador, y que estará muy pronto en las manos de los jueces y fiscales de los Estados Unidos, es una información precisa, completa. Sí, bien sustentada, documentada. Absolutamente, aunque los delincuentes siempre dirán que son calumnias. Persecución política. Persecución política, etcétera, etcétera. Siempre dicen eso los delincuentes, y mucho más fino, los delincuentes finísimos de cuello blanco. Miguel, para que el país entienda, y rapidito, es un tema largo, pero voy a hacerlo rápido. Allá por el año 2007, cuando la revolución se sentó en el Palacio de Alfaro y de García Moreno, allá, el 2007, cuando la Revolución Ciudadana proclamó que iban a cambiar el mundo y que iban a gobernar 300 años, allá, el entonces presidente dijo que iba a cerrar la larga noche neoliberal y acabar con las mafias intermediarias de nuestro petróleo que se habían llevado comisiones por revender nuestro petróleo. Y recordarás tú que dijo, ahora nuestro petróleo irá a los consumidores finales, entendiéndose consumidores finales, los refinadores de los países amigos. ¿Y quiénes eran esos países amigos? China, Venezuela, Irán, Uruguay. Los enemigos, Estados Unidos, Europa y otros. Entonces, ¿qué hizo Correa? Formalizó sendos convenios internacionales de alianza estratégica para adjudicar nuestro petróleo directamente, sin concurso, a las empresas chinas, venezolanas y uruguayas. Entonces todo el mundo aplaudió, hasta yo, medio bobo, a qué época aplaudí y dije, ah caramba, qué bueno. Llegó la versión moderna del Che Guevara
Y aquí vamos a eliminar a los intermediarios, pero eso es muy bueno. Es como en el barrio, ¿no es cierto? Si la panadería está a 3 cuadras y el intermediario está aquícito, yo prefiero ir a comprar directamente a la panadería, más calientito y más barato, ¿verdad? Los intermediarios siempre encarecen el producto. Es lo mismo. Bueno, resulta que esto fue todo un discurso falso. El peor engaño para este país. Porque ¿qué hizo Correa? ¿Qué dijo? Los chinos tienen muchos dólares y nosotros tenemos muchísimo petróleo. Entonces, que los chinos nos presten los dólares y nosotros les pagamos esos dólares con petróleo. Entonces bonito. Correa autorizó con decreto ejecutivo, y eso es importante ya en el plano judicial. Firma un decreto, el muy ilustrado, pasándose por la galleta la Constitución de la República y las leyes. Él autoriza la firma de convenios de líneas de crédito con China y que esta deuda carísima con el 7,25 y hasta el 8% de interés se pague con petróleo, con un recurso natural que aún no esté explotado. Y se firman 13 contratos de líneas de crédito y contratos similares para entregar nuestro petróleo entre el año 2009 y el año 2024. Es decir, él se fue el 2017 y dejó comprometidos los recursos de 2 gobiernos, del gobierno de Moreno, que era su panísima, y del gobierno de Guillermo Lasso, hasta el año 2024. Resumen de cifras. 18.400 millones de dólares aproximadamente contratado en deuda cara, chulquera, 7,25%. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial nos presta al 3 y al 4, ¿sí? El ogro Banco Mundial, porque Correa le pateó del país al representante del Banco Mundial y se abrazó con los chinos, y los chinos, bien amados, al 7,25. 18.400 millones. ¿Y esta deuda con qué se paga? Así de fácil. Escuchen, amigos, ni un loco hace esto. Nosotros pagamos con 1.325 millones de barriles. Escuchen, 1.325 millones. Solo pongamos un promedio de $50 el barril de petróleo. Por Dios, saquen una calculadora, espero no equivocarme mucho. Pero estamos hablando de 58.000 millones de dólares. Es decir, este señor, graduado en Europa y en los Estados Unidos, me refiero al expresidente, economista, fue un peregrino arbitrario con las matemáticas, que entregó un poder en 13 contratos a los chinos de 58.000 millones de dólares. ¿Qué negocio? Para que hagan negocios a futuro las empresas chinas a cambio de una pobre deuda de 18.400 millones con intereses del 7,25%. Esta es la primera dimensión. Y la segunda, y lo peor, ¿dónde viene el perjuicio? El perjuicio viene porque este señor economista, gran economista, estableció contratos y fórmulas en los contratos absolutamente subjetivas, misteriosas, donde el precio del petróleo que entrega Ecuador a las empresas asiáticas para pagar esta gigante deuda lo establecen en la mesa, no el precio del mercado. Tú sabes, Miguel, que el petróleo, y los ecuatorianos saben, y los que no sepan, pues aprendan, el precio del petróleo se fija cada mes. ¿Y cómo se fija? En el mercado, pues. Claro, en concurso, volatilidad del cambio. Concurso público, se llama principalmente ventas de spot. Es decir, lo que dice el mercado spot, ese es el precio del petróleo. Aquí se vendió a largo plazo, a un precio. Aquí se vendió a largo plazo con fórmulas mágicas que se establecen entre ellos, entre chinos y ecuatorianos. ¿Y cuál es el resultado de estas fórmulas mágicas? No lo dice Villavicencio. Lo dice Petroecuador y lo dicen los informes entregados por Petroperú, que son uno de los compradores. Petroecuador le dice a la Comisión de Fiscalización, señor Villavicencio, hemos probado que mientras Petroecuador vendía poquito el petróleo ecuatoriano en venta spot, es decir, en concurso público, la diferencia del precio con el entregado a los chinos a dedo, sin concurso, es de $3.60 por barril. Escuchen la cifra, $3.60 por barril es el descuento con el que se le entregó y se le sigue entregando el petróleo a las empresas asiáticas. Si usted multiplica $3.60 por 1.325 millones de barriles de petróleo comprometidos para entregarles a los chinos, la pérdida para este país
se aproxima a los 5.000 millones de dólares. Yo sé que esto es muy difícil para un ciudadano común que busca $1 para fajarse el día. Fernando, ese castigo, ese descuento, ¿obedece a la calidad del precio del crudo ecuatoriano? Para estar claros. No, para nada. Porque si el WTI está, por citar un caso, está en 60, a nosotros nos compran en 57, 56, con lo que se denomina el castigo por la calidad del precio del crudo. Nada tiene que ver este descuento. Nada tiene que ver con esto. Este descuento fue por cara bonita. Este es el descuento, este es el soborno, estas son las comisiones, esta es de la gran tajada que se entregaron ellos, pues. Y aquí viene el porqué. ¿Dónde está este dinero o una parte del dinero? Este dinero aparece en las declaraciones del exgerente de la compañía Gumbor, porque para entender un poco, los chinos no llevaron un solo barril de petróleo a China, porque no son cojudos, pues. O sea, llevar un buque Panamax de la costa pacífica ecuatoriana hasta China, esto no hace ni un loco. Podrían llevar en un VLCC, en un buque de 2 millones de barriles, pero no hay, son escasos. Los chinos compran el petróleo a los iraníes, a los iraquíes, a Omán, pero no van a comprar el petróleo aquí. Compraron al Ecuador para revender. Claro, pues. Y eso sabía hasta un caído de la hamaca. Un caído de la hamaca sabía que China no iba a llevar el petróleo de Ecuador a China. Y Correa lo sabía, y eso que él no se cayó de la hamaca. Él sabía, y sin embargo hicieron los negocios. Por eso, ¿qué le dice Petroecuador a la Comisión de Fiscalización? Señor Villavicencio, el 98% del petróleo ecuatoriano entregado a las empresas chinas nunca llegó a China. Fue revendido en el Perú, gran parte, en Chile, en Panamá, es decir... ¿Y por qué no pudimos vender directamente a ellos sin esa... Exactamente. Y son estos economistas bien graduados, ilustrados, finísimos. O sea, nosotros para vender el petróleo a nuestros vecinos, que siempre hemos hecho directamente a Petroperú, contratamos un chino, un gran chino, lejísimos. Y este chino vino y contrató a unos rusos que se llama Gumbor, la empresa privada vinculada a Vladimir Putin. Y estos rusos, vivísimos de Gumbor, se asociaron con bancos europeos, con Natixis, ING, Paribas y Sociedad General de Crédito. ¿Para qué se asociaron? Porque ¿qué hicieron los chinos? Los chinos negociaron nuestros contratos con Gumbor y con los bancos europeos. Es decir, ¿de dónde salió la plata que nos prestaron los chinos, Miguel? Eso es lo peor y más humillante, descaradamente humillante. La plata que nos prestó el Banco de Desarrollo de China al 7,25% de interés es nuestro propio dinero que nos prestaron a nosotros haciéndonos los cojudos con intereses, porque ellos revendieron nuestro petróleo por adelantado a través de estos bancos. ¿Y esto cómo se confirma? Cuando Petroperú le remite la información a Petroecuador recién, y tengo yo los documentos, los endosos de los buques petrolíferos. Y dice, ¿qué dice? Este buque petrolero sale de Ecuador, ¿a nombre de quién? De Petrochina. ¿Y Petrochina le endosa a quién? Al banco Natixis. ¿Y Natixis le reendosa a quién? A Gumbor. ¿Y Gumbor le entrega el petróleo a quién? A Petroperú. Por Dios, esto hicieron los correístas con el negocio conocido como Petrochina y se metieron a la vena 5.000 millones de dólares. ¿Cómo se confirma esto? Con la declaración de Raymond Cojut. Este señor que aparece en mi libro y en mi carta que yo le remito, Miguel, a Rafael Correa, el 2013, por la que me persigue. Yo le digo a Rafael Correa, le mando una carta pensando que el pobre hombre no sabía, que estaba siendo engañado por su círculo. Le envío una carta con 5.000 documentos de respaldo. Le digo, vea, señor presidente, nos están robando, no sea malito, impida esto. Y manda a allanar mi casa y se roban todos los papeles. Pues ahí menciono yo el nombre, 2 nombres. Los que están atrás de esta estrategia mafiosa son Raymond Cojut, representante de Gumbor, y Enrique Cadena Marín, amigo de Jorge Glass. Él, dije eso y mi vida cambió para siempre. Empezó la peor persecución de la historia en contra de un periodista y un ser humano. ¿Qué testimonio? Raymond Cojut es apresado en los Estados Unidos hace pocos meses. Y él le cuenta a la Fiscalía de Nueva York y a la Corte de Nueva York que él pagó 70 millones de dólares. Escuchen, lo de Odebrecht es para fumarse un tabaco. Que él pagó 70 millones de dólares
a funcionarios del gobierno de Correa. Y menciona el seudónimo del gordo. ¿Quién es el gordo? Nielsen Arias Sandoval, el ex gerente de comercio internacional de Correa y Glass. Pero no lo dice Villavicencio, lo dice el señor Raymond Cojut, el gerente de la compañía Gumbor. Esto está declarado formalmente en la Corte de Nueva York. Y lo han publicado aquí los medios, lo han publicado medios internacionales. Y también el representante de la compañía Vitol, Javier Aguilar, procesado en los Estados Unidos, en Nueva York, dice, si yo también le pagué al señor Nielsen Arias, conocido como el Gordo, dinero, sobornos para conseguir contratos a favor de la compañía Oman Trading, compañía estatal omaní, atrás de la que está la compañía Vitol, otra transnacional como Gumbor. Entonces aquí tenemos pruebas y evidencias tan importantes como esta. Por eso yo le acabo de pedir a la fiscal, señora fiscal, tenga la bondad de solicitar a través de Cooperación Penal Internacional a la justicia de los Estados Unidos que le remitan los dos expedientes del caso Gumbor y el caso Vitol, donde están las declaraciones de quién. Lo mismo que el caso Las Torres. O sea, es el mismo caso Las Torres. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, los representantes de la compañía No Limit y el sobrino de Pablo Celi le confesó a la justicia americana haber recibido sobornos y los otros haber pagado sobornos para desvanecer glosas en su beneficio aquí en el país. En este caso es igual, estimada fiscal Diana Salazar. Aquí hay evidencia idéntica al caso Las Torres. Gumbor dice, yo pagué 70 millones, ¿a quién? A Nielsen Arias. ¿Dónde está Nielsen Arias? Ya salió del país el año 2017. ¿Dónde está Enrique Cadena Marín? Ya salió de los Estados Unidos, ahora anda por España, por Andorra, escondiéndose. Y la evidencia que acabamos de presentar, miles de documentos. Por primera vez, Miguel, accedimos a todos los contratos reservados. Decenas, centenares de documentos que permanecieron bajo reserva, la mayor parte en inglés, las líneas de crédito, los documentos habilitantes y una carta que es terrible, una carta que sale de la ministra, entonces ministra de Finanzas, que en paz descanse, María Elsa Viteri. Ella tuvo la valentía y la dignidad de decirle al presidente Correa y al directorio de la empresa estatal Petroecuador, por favor, no incluyan la cláusula de libre destino en los contratos con los chinos, porque la empresa china va a ser un gran negociado con nuestro petróleo. Eso lo dijo. Lo dijo, está firmado. Está firmado. O sea, la propia ministra de Correa les advirtió, por Dios. ¿Y qué hizo el prófugo en Bélgica? Puso la cláusula de libre destino, pues. Era el año 2009. El año 2009 la ministra de Finanzas le dice eso al presidente de la República. Y el otro se hace el cojudo, se da la vuelta y aprueban poner en los contratos cláusula de libre destino. ¿Por qué? Porque si no había libre destino, si China hubiese llevado el petróleo a China, no había negociado, pues. Mire lo que hacemos ahora con Petroperú. Firmamos un contrato con Petroperú, que es una empresa estatal, y le entregamos el petróleo directamente. ¿Con qué precio? Con el precio spot, con el precio que dé el mercado. Entonces los peruanos no pueden revender el petróleo, porque no es negocio, pues. Aquí la clave fue poner libre destino, es decir, ni un solo barril. Excelentísimo expresidente Rafael Correa, ni un solo barril de petróleo llegó a China como usted ofreció. Usted le mintió al país cuando dijo el año 2007-2008 que iba a acabar con las mafias intermediarias. Su gobierno fue el gobierno de las mafias petroleras intermediarias. ¿Y cuáles son los actores de esto? Además de Nielsen Arias, de Enrique Cadena, señor Raymond, ¿a quién de esos 70 millones? Bueno, son casi 100. Obviamente, y no es que yo le tenga nada personal contra este señor, siempre aparece liderando la estructura, Rafael Correa, porque él firma el decreto ejecutivo 466, autorizando que se firmen contratos de líneas de crédito, lo cual él no lo puede hacer, tenía que haber consultado a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional, y además, el 40% de estas líneas de crédito, que por la Constitución y el Código Orgánico Financiero debía ser destinado exclusivamente a proyectos de inversión,
fue destinado a gasto corriente. Es decir, hay una cadena de delitos. Entonces está el presidente, está el ex vicepresidente, que fue el que manejó los sectores estratégicos, ahora preso, Jorge Glass, todos los miembros de Semplades, porque Semplades aprobó estos negocios, los ex ministros y subsecretarios de Crédito Pavel Público. Muñoz, Todos, casi sin excepción, han participado directa o indirectamente, o por ladito, por abajo, en la aprobación de estos informes. Los comités de deuda que aprobaron los contratos de líneas de crédito, los representantes de las compañías intermediarias chinas, privadas, obviamente las empresas chinas, de aquí nadie se salva. China sabía exactamente esto. China prestó su Estado, China prestó sus bancos y sus empresas para un gran negociado, ¿sí?, de intermediación financiera y comercial a nivel transnacional. Eso es lo que hizo China. Por eso son lo que son, pues. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno de Ecuador, de un país tan chiquito como este, se haya aliado con un dragón? Sí, mi gran hermano, el gran hermano, y que el gran hermano se vaya robando hasta el escapulario de la casa, por Dios, porque eso es lo que hicieron. Eso es lo que hizo China con este país. Haberle robado a un país tan chiquito. O sea, esto no puede quedar en la anuencia de Correa. Pero por supuesto. Y recibieron sobornos, pues estoy contando, yo aquí no estoy inventándome. Y hay suficiente evidencia. Yo, de mis manos ya pasó, yo me comprometí en campaña, he peleado mi vida casi por este tema. Ahora estoy en manos de la fiscal Diana Salazar. Es ella la que tiene que dar el siguiente paso. Primero, pedir la asistencia internacional a Estados Unidos para adjuntar toda esta documentación, este proceso de Nueva York. También pedir al FinCEN, que es un poco la versión de la UAFE en Estados Unidos, la información sobre un pago de $10.2 millones que hace la compañía Cor Petroleum, que está vinculada a Gumbor, que le paga a Enrique Cadena Marín. Eso también tiene que solicitar. Y también tiene que investigar las condiciones en las que el otro prófugo, Carlos Polit, ahora detenido por la justicia americana, desvaneció una glosa de $40 millones para beneficiar a Petrochina y a sus amigos, en ese entonces, autoridades de Petroecuador, y a su amigo Enrique Cadena Marín, porque también tiene que investigar eso, la relación muy cercana y los negocios que existirían entre Carlos Polit y Enrique Cadena Marín en los Estados Unidos. Es decir, Polit también en este caso está. Por supuesto, eso le pedimos formalmente a la fiscal. ¿Y habrá estos documentos que permitan adjuntar para procesar aquí? Yo tengo, están ahí, todo. La glosa desvanecida el 2016 por Carlos Polit y Pablo Celi juntitos. Claro, está todo. Si toda la documentación está allí, ¿qué falta para impulsar, a sabiendas de que lo que está corroborando el asambleísta Fernando Villavicencio es lo que ya se investigó antes? Claro. ¿Se comenzó a investigar ya en la fiscalía antes esto? Hace 4 años hay una indagación previa abierta con base a mi denuncia. Yo cuando regreso del Perú, de mi exilio, llego con orden de captura y voy a la fiscalía a entregar la denuncia. Caso Petrochina. Claro, caso Petrochina. Y mire, el país tiene que saber que gran parte de la conspiración que ocurre en Asamblea Nacional es por esto. No es que los asambleístas están preocupados del empleo, de la generación de seguridad trabajo. Ciudadana, seguridad social, nada de eso. Con todo respeto, el Ecuador está gobernado en su gran mayoría por una clase política delincuente. Estos partidos y movimientos, en su gran mayoría, que están en la Asamblea Nacional, responden a estos intereses. Y lo que quieren ahora es tomar el control de todos los organismos de control. La Contraloría, ¿para qué? Para desvanecer las glosas de Petrochina, porque hay como 4. La Contraloría, ¿para qué? Para desvanecer la glosa de Refinería del Pacífico, que no existe, $1.200 millones de glosa. La Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura, ¿para qué? ¿Para controlar la justicia? Para poner jueces a su medida, que revisen las sentencias de los prófugos y de los pocos delincuentes encarcelados. Eso explica el juicio político solo a la mayoría. Eso explica la conspiración. Eso explica la conspiración. Por eso yo les invito, más allá de que nos guste o no escuchar a los sociólogos y opinólogos, por favor vayan a leer la obra de Mario Puzo, El Padrino, y vean los 3 capítulos de Coppola del Padrino para entender lo que pasa en el Ecuador. ¿Y eso está pasando en el país? Por supuesto. Les está asfixiando la corrupción. Por supuesto, son grupos mafiosos. Por eso la desesperación, el juicio político al Exactamente, Consejo. Exactamente. Grupos mafiosos registrados en el Consejo Nacional Electoral son los que nos gobiernan.
Bien, muchas gracias al asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Allí está. Muchas gracias. 8:30 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos con el ingeniero Ramiro Garzón, presidente de Fedimetal y Ecuador Industrial. Temas de interés desde la visión empresarial. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hey,